Shalom, shalom, shalom. A todos les habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Vamos a continuar en esta mañana lo que es el Talmud esencial. Y como parte de esta serie estamos mirando la impresión cuando se puso en publicación el Talmud. Comenzaron a imprimir lo que es el Talmud en diferentes partes. Esto va a ser la impresa o la implementación del Talmud. Después de la redacción final del Talmud, se vio la necesidad de hacer copias de la obra completa para el propósito del estudio. En ese tiempo los libros fueron copiados de mano a mano y con obras más pesadas, más caras y obras más laborosas. Pocos expresan lo que es el ejemplar de su celo y que eran guardados por sus propios dueños, en la cual era visto como una forma de prestar los libros, no las copias, con el fin de hacer otras copias. Varios libros fueron escritos en la Edad Media con ciertas palabras de alabanza de aquellos que prestaban estos libros o copias de los libros, trayendo el servicio para aquellos que tenían de gran aspecto de su erudición. Algunos le llamaban el Talmud, que contenía aproximadamente 2,5 millones de palabras, para entender por qué las copias eran pocos y muy escasos entre ellos. Aún en el tiempo donde no había mucha restricción en su distribución, o cuando la situación económica que permitía al judío poder esparmar o hacer posible estas copias, los textos de las copias también era algo que habían atesorado. Muchas copias del Talmud fueron aparentemente escritos por los estudiantes ellos mismos y puesto a la disponibilidad de los libros o las librerías en las academias, y fueron marcados para uso público, y así fue frecuentemente los comentarios escritos. En el periodo de los Geonim, las grandes academias de Babilonia fueron frecuentemente pedidos las copias del Talmud, de las primeras copias hechas en España, y aparentemente fue hecho de versiones que visitaban los grandes Gaón, dictado por memoria. Fue la costumbre de eruditos de memorizar con su permiso, grandes cantidades materiales de la ley oral. Ciertos individuos tenían tratados que eran diseminados ampliamente y que contenían frecuentemente materiales enseñados para importancias prácticas, y fueron así de esta forma el currículo básico. Pero la edición completa del Talmud era algo raro de encontrar. Rashi, el maestro de Rashi, por ejemplo, nunca estudió Aborá Zará, el tratado de Aborá Zará, por causa de que no había obtenido una copia de ella. Similarmente, condiciones aparentemente prevalecían en muchas comunidades parecido a esto a través del mundo judío. Aunque eran pocas las copias que fueron distribuidas y por dificultad técnica, los problemas también se habían extendido por la persecución que esto también llevaba. El Talmud fue prohibido por varios tiempos durante el siglo medio por causa de estos sufrimientos en la ocasión de la era moderna. Muchos de los volúmenes fueron perdidos o mal puestos en el curso de lo que es el andar de lo que es el andar, que ha resultado ciertos decretos frecuentes de expulsión. Algunos libros fueron confiscados por las autoridades oficiales del poderío cristiano, vamos a ser claros, y particularmente destruidos por causa del impacto que indictaban contra el pensamiento de los libros, contra la fe cristiana, durante la expulsión de España, y muchos otros volúmenes fueron enterrados.
No es sorprendente de ver que los judíos tomaron grande interés de imprimir en la empresa para imprimir desde el principio. Fue necesario para ellos estudiar la técnica de la impresa, de imprimir los libros y los materiales y a producir cartas de ellos mismos con el diseño para poner por delante un molde que puede llevarlo a poder imprimir grandes cantidades de copias. El primer libro judío imprimido tenemos la fecha de 1470, era común. Después de este exitoso esfuerzo de la imprenta, comenzaron a imprimir el Talmud en su totalidad, que fue una obra mayor de hacer. Las dificultades técnicas fueron muchas y el proyecto involucró una enorme cantidad de obras en las cuales se compuso, se fue reuniendo para poder leer lo que es el manuscrito para posibles errores o esas gramáticas. Generalmente la imprenta era algo que comenzó a facilitar al mundo judío muchos de los estudios del Talmud. Y es por eso la primera edición imprimida aparece en Guadalajara, España, en 1482. No sabemos si todo el Talmud fue imprimido, pero han habido el remanente del mismo que ha sobrevivido. Durante la expulsión de los judíos de España, 10 años después de Portugal y varios años después, todos los libros judíos fueron confiscados. La existencia de esta edición particular era desconocido hasta recientemente y conocido solamente como una edición. Aparentemente nunca fue completado. Su impresión fue en los pueblos de Soncino y Pizarro. Las otras ediciones aparece en otros lugares, pero es por eso que hay la edición de Soncino, que es una de las más viejas ediciones del Talmud. A través de estos periodos, los judíos tenían miedo de involucrarse en imprimir Talmud por causa de la actitud negativa de la Iglesia Católica. Pero en el 1520, el Papa Leo X dio permiso para las publicaciones e imprimir su primera edición completa del Talmud, comenzando en Venice. La obra fue llevada a cabo por los impresores cristianos Daniel Bomberg, quien fue motivado y se mudó a Venice desde Antwerp. Bomberg comenzó a jugar una parte muy importante en los anales de la imprenta hebrea. Las obras básicas fueron primeramente imprimidas en su empresa y recibió su aceptación de formato ahí, y fue definitivamente una edición del Talmud babilónico. Este es el formato básico de las páginas y los números de hojas eran ubicados en el lugar principal de los comentarios de la página, que fue determinado como la primera edición, y casi todas las ediciones habían copiado este mismo formato. Aquí hallamos la excepción de la regla, pero generalmente se refería de algunas marcas o divisiones del texto original. El texto talmúdico es imprimido en el centro de la página, con los comentarios alrededor de la página, y de un lado, y el Tosafot en el otro lado, con el fin de diferenciar entre el texto y sus comentarios. Los impresores anteriores usaban letras cuadradas para una forma más simple de los escritos, en la cual la Torá, los pergaminos de la Torá fueron escritos, y más tardía en forma cursivo, siendo que los judíos de Europa del Oeste no estaban familiares con las letras cuadradas, las cuales eran de origen sefaradí, llamaron este escrito el escritor Rashi, la letra en la cual Rashi hace su comentario en la imprenta. Bomberg, su empresa de Bomberg, fue el primero de utilizarlo, pero otros ayudaron de levantar esta tradición, y los exégetas y las literaturas rabínicas fueron imprimidos en estas letras por centenares de años después. El orden de las páginas y las hojas, que fue de gran importancia prácticas,
aparece en la edición en la cual es posible introducirlo con métodos muy correctos o fijos para demostrar la citación y el número de tratados en las páginas y las hojas. Las hojas eran páginas dobles, en las cuales un lado siendo numerado y imprimido por Tosafot por el otro lado del texto para una significancia más teórica. En el siglo XVII, el Maharal de Praga se quejó acerca de el estudio de los métodos que se usaban en ese día y señaló parte de la culpa en el hecho de que los Tosafot estaba imprimido adjacentemente del texto talmúdico y tenía la tendencia de desarrollar un formulario específico aceptado basado en el punto de vista del Baalei Tosafot. La primera edición fue perfecto y sufrió de muchos errores y fallas en un número de omisiones, en las cuales fueron corregidos a través del curso del tiempo. Otras ediciones, particularmente por Ordo Impresores Cristianos, Justiniano de Venice, la cual sirvió como algo de modelo y generalmente trató de mejorar las versiones previas. Subsecuentemente, la edición eran releídas para tener mayor precisión y incluir los más detallados índices para los versículos bíblicos y las reglas halágicas y aprender y ponerle un apéndice en los comentarios por los eruditos. Este proceso continuó hasta el presente. El Papa Julio III intervino en este proceso de la imprenta y diseminó rápidamente el Talmud después del periodo de prohibir la publicación de la obra y ordenó quemar toda o copias existentes, y esto ocurrió en el 1553 al 54, y por lo tanto el Talmud no podía ser imprimido en Italia y en otros países de Europa por siendo afectado indirectamente. Muchos de los países del Talmud solo podía imprimirlo después de recibir permiso oficial, eran obtenido. Frecuentemente los impresores cristianos eran exitosos en obtener permisos necesarios. Los censores de las literaturas sagradas judías en general, y en particular el Talmud, eran más estringentes. La edición de Basel en 1578 en adelante era extremadamente truncado, una versión truncado y omitido, a veces tratados enteros. Ahora Zara, desafortunadamente, y otras ediciones que fueron basadas por una edición incompleta, y varias ediciones fueron imprimidas en Polonia, el país que vino a la influencia de los jesuitas, y numerosas obras fueron imprimidas en Ámsterdam, lo que es parte de un país más tolerante. Fue permitido la publicación de cualquier libro hebreo, aún dentro de Alemania, la Alemania protestante. Dos ediciones importantes que trajo un impacto y se sintió hasta el día presente apareció en Slavuta y en Vilna. Las autoridades ortodoxas, por esta razón de sí mismos, decidieron confinar la publicación judía de los libros a ciertos centros posibles, a petición de imprimir, permitir encuentros enormes, es decir, obstáculos enormes. Estas dos mencionadas imprentas fueron llevadas a cabo bajo una licencia y la obra fue un número de cantidades de ediciones. De aquí, el medio siglo XVIII vino a la imprenta la costumbre de imprimir ediciones talmúdicas con avisos contra imprimiendo en cualquier nueva edición por un cierto periodo de tiempo. Esta demanda de los libros aparentemente era limitado, y siendo que el costo de imprimir estas obras era muy costosa y muy alta, los publicadores tenían miedo que de alguna forma los que estaban imprimiendo podían producir una nueva edición y por lo tanto competir con ellos mismos, causándole
grandes pérdidas financieras. El aviso constituyó el primer derecho de copia, lo que es llamado en inglés copyright, reglas que servían para animar a los impresores a continuar su obra, pero siendo que no había una autoridad central religiosa por todo lo que es el mundo judío, frecuentemente ocurría por causa de la falta de información y sobre los eventos en las comunidades y por otras razones como hashkamot, literalmente acuerdos, y su autorización, en la cual fue concedido a la producción de varias ediciones del Talmud y casi simultáneamente esto ocurría. Esto llevó a una gran disputa entre los que publicaban y a veces entre los mismos rabinos que habían firmado diferentes haskamot. Por lo tanto, estas ediciones, a veces de gran alta calidad, no aparecerían en completo por causa de la competición entre los que estaban imprimiendo estas ediciones. Muchas veces los proyectos eran divididos entre diferentes pueblos. Por ejemplo, había ciertos pueblos que se encargaban de imprimir ciertas ediciones. Por ejemplo, la edición Slavuta y Vilna eran su tema de controversia. Los que imprimían en Slavuta producían una preciosidad de edición del Talmud en la cual rápidamente se vendía, pero en Vilna los impresores estaban decididos de un asunto de su propia edición dentro del periodo de la prohibición de imprimir. El estatus de Slavuta, la edición, no era suficientemente claro y por lo tanto se decidió obtener un impresivo número de haskamot por rabinos de sus regiones. Una gran escala de debates y peleas ocurrieron por el hecho de que esto vino a luz. Algunos rabinos en Polonia, por ejemplo, y en Galicia, estaban del lado de los impresores de Slavuto, mientras que los rabinos de Lituania apoyaban la impresa de Vilna y así daban su apoyo. Esta controversia tenía implicaciones políticas también, siendo que Slavuta, los impresores eran Hasidim, y la mayoría de sus rivales, los Mitnagdim, los que se oponían a los movimientos hasídicos, eran cercanamente conectados con el movimiento de descubrimiento o enlightenment, que la mayoría era más bien tendencia más abierta y liberal. Y cuando esto resultó, los informantes activistas de Slavuta imprimieron una sentencia bastante pesada de términos de prisión y sus empresas fueron cerrados. El hecho de que fueron publicados en consecuencia directa de sus conexiones con los Hasidim, no por causa de sus actividades de imprimir. Aunque la obra de Slavuto y la empresa continuó por un tiempo en Zhytomyr, en Ucrania, interesante, en Ucrania, en Ucrania la iniciativa ya estaba en las manos de la empresa de Vilna, en la cual los dueños de los miembros de la familia Rom producían una gran cantidad de ediciones del Talmud y varios de ellos estaban ya como ejemplares. En algunos lugares, particularmente entre los hasidim polacos, había categorías que rehusaban usar estas ediciones. Una de las razones principales es de apegar los comentarios de los eruditos que no eran universalmente aprobados. En general, la edición de Vilna era considerada como una obra de arte, la cual tenía un estándar mucho más alto y su lectura, lo que es comprobación de lectura de otras audiciones y hiperbólica y sus historias estaban en una edición mucho más puntuales. La edición del Talmud, que se publicó al final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, contenía nuevos materiales en forma de numerosos comentarios antiguos, copiados de los manuscritos, y fue expandido a los horizontes de los eruditos para darle la capacidad a los estudiantes de involucrarse en un análisis comparativo.
la profilización de los estudiantes y la ameliorización de las condiciones económicas de los judíos en ciertos países, en las cuales podía bajar los costos de los libros, había llevado a las publicaciones de numerosas ediciones del Talmud en nuestro siglo. La introducción de la impresa moderna y método de impresa moderna se hizo posible más dos cosas: hacerlo más barato y hacerlo más fácil y más barato. En la mitad del siglo XX se produjo una abundancia de ediciones fotografiadas del Talmud basado en la edición de Vilna y varios tamaños, formas y números completos en la edición parcial, que ahora corre a los centenares. En tiempo de la invención de la imprenta se comenzó un progreso muy detenido del texto del Talmud mismo, siendo que no era sujeto de una examinación muy detallado. El texto ya no era sujeto a lo que es examinación y enmienda como era antes la costumbre, y por lo tanto había muchos errores que se estaban copiando y perpetuados en las ediciones nuevas, y esto debe ser notado. Sin embargo, en algunos de los países, particularmente en Israel, se hizo el esfuerzo de hacer llegar mejores versiones y añadieron puntuación, vocales y varias ilustraciones y marcas, comenzando de este nuevo desarrollo de la publicación del Talmud. El Talmud de Jerusalén, o lo que se llama Talmud Yerushalmi, siempre tenía un nivel inferior de la obra producida en Babilonia. Es decir, cuando compara el Talmud Yerushalmi al Talmud Babilonia, obvio, Talmud Yerushalmi es inferior al Talmud babilónico. Muy pocos manuscritos anteriores fueron producidos en cuanto y fueron en sí rechazados por la gran mayoría de comentaristas. La primera edición del Talmud Yerushalmi fue producido en Bamberg, en Venice, en Italia, en 1524, de un manuscrito singular llamado el manuscrito de Leiden, que ahora está en la librería de esa ciudad. Varias ediciones fueron imprimidas de esta fuente, y fue ahí en cuanto a la edición básica. De gran importancia, la edición fue publicada en Ámsterdam, y aparentemente varios otros manuscritos del siglo XIX fueron producidos en Zehitomir y en Vilna por la familia Rom. Pero generalmente hablando, eran pocas ediciones del Talmud Jerusalén, que apareció por causa que se estudió por muy pocos eruditos, y por causa de esto los problemas que ocurrieron. Aproximadamente 30 ediciones habían sido producidas hasta el día presente, y no se puede comparar en la precisión y en la calidad del comentario del Talmud babilónico, y por lo tanto el Talmud Yerushalmi todavía espera un redentor. Es decir, que hay muchos problemas aún en cuanto a la imprenta del Talmud Yerushalmi en el mundo de lo que es los libros. Esto te da lo que es un trasfondo de cómo llegó a ser imprimido, las dificultades que ocurrió en siendo imprimido, y una de las cosas que vas a ver, que la iglesia cristiana tuvo una mano muy fuerte de prohibir, de quemar estos libros, por causa que habían ciertas referencias de sus líderes en las cuales no le gustaban. Y por lo tanto, ¿por qué no le gustaban? Porque era negativo, lo quemaban. Vamos a terminar con este segmento aquí. Recuérdase lo que nosotros estamos haciendo aquí en los Caminos de Israel, de ayudar a diseminar lo que es las enseñanzas de la Torá, que incluye la ley escrita como la ley oral. Sea parte de nuestra obra, puedes hacer cualquier contribución a nuestra página de PayPal, paypal.me/Los Caminos de Israel, o por medio de Zelle. Claramente lo puede hacer enviando su donación a rabbiotero@yahoo.com. Rabbi Otero, eso va directamente a la cuenta de Los Caminos de Israel. Que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes. Y en el próximo video vamos a ver de verdad los problemas que tuvo el Talmud por la prohibición de su distribución, su imprimición, implementa, y la persecución en la cual
el pueblo judío sufría por causa de imprimir el Talmud, una obra que eran de los rabinos, eran lo que es la base de la ley oral. Trataron de todas formas parar la ley oral, pero no pudieron. Esto es muy importante. Vamos a ver eso en el próximo video.